Políticas económicas. Vamos a ver las políticas económicas, política fiscal y política monetaria. ¿Qué son las políticas económicas? Las políticas económicas se puede definir como un conjunto de directrices que el Estado usa para regular y orientar el proceso económico dentro del país. Así pueden definir instrumentos y criterios de acuerdo a la estrategia de desarrollo. También permite crear condiciones adecuadas para el desenvolvimiento de la política social, sectorial y política regional. ¿Cuáles son los objetivos de la política económica? El crecimiento económico sostenido, el nivel estable de precios, el pleno empleo, distribución equitativa de ingresos y el balance externo. También lo que se busca como objetivo de la política económica es atenuar los ciclos económicos para contrarrestar los efectos macroeconómicos negativos que se generan en la demanda interna o en el sector externo. Una de ellas son las políticas expansivas, que busca expandir la economía para aumentar el PBI e incrementando la demanda agregada. Estas políticas contribuyen al crecimiento sostenido y el pleno empleo, pero falla en mantener los niveles de precios en la economía. Tenemos la política contractiva o antiinflacionarias. Busca controlar la inflación, contrayendo la demanda agregada. Estas políticas contribuyen a estabilizar los precios dentro del mercado, pero también fallan en lograr un crecimiento económico sostenido y el pleno empleo. Recordemos que son tres tipos principales objetivos macroeconómicos: el crecimiento económico sostenido, el pleno empleo y un nivel estable de precios. Las políticas expansivas reactivan la economía, las políticas contractivas combaten la inflación. Política fiscal. La política fiscal, acciones o conjunto de acciones que sirven para modificar los ingresos, gastos y financiamiento del mismo modo, pretenden influenciar en la demanda agregada. También se denomina acciones gubernamentales para modificar los parámetros de ingresos, gastos y financiamiento. El Ministerio de Economía y Finanzas es el encargado de poder ejecutar la política fiscal. Y si hablamos del MEF, hablamos del Ministerio de Economía y Finanzas, organismo cuya organización está encargada de planear, dirigir y controlar los asuntos relativos al presupuesto y tesorería, al igual que endeudamiento, contabilidad, política fiscal, inversión pública y política económica. La misión de ellos es diseñar, promover, ejecutar y evaluar con eficiencia y transparencia la política económica para alcanzar el bienestar de todos los peruanos. ¿Cuáles son los instrumentos? El gasto público, los impuestos. El gasto público, que es empleado para el cumplimiento de las funciones e influir en los niveles de consumo, inversión y empleo. Los impuestos, tributos establecidos por el gobierno. Se pueden clasificar en dos: directos e indirectos. Directo es el que grava directamente a la riqueza, propiedad y renta. El impuesto a la renta es uno de ellos. Y el impuesto indirecto es el que grava el consumo de bienes y servicios. Hablamos del impuesto general a las ventas, el IGB. Tipo de política fiscal: política fiscal expansiva, política fiscal contractiva. La política fiscal expansiva busca reactivar la economía. A su vez, la política fiscal contractiva busca controlar la inflación, generar incrementos acelerados de la demanda agregada. La política fiscal expansiva, también hablamos del gasto público y los impuestos. Sin embargo, la política fiscal expansiva eleva el gasto público, con lo que llevará con mayor facilidad al déficit fiscal y a la inflación. La política fiscal contractiva, una carga alta de impuestos, tenderá a reducir la actividad económica, disminuyendo los incentivos a la inversión. Y aquí tenemos un breve resumen de la política fiscal. Tenemos dos: expansiva y contractiva, los objetivos, instrumentos y consecuencias posibles.
No olvidar que la política fiscal son acciones gubernamentales que pretenden influenciar en la demanda agregada. El organismo ejecutor es el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF. La política fiscal expansiva reactiva la economía pero puede generar inflación. Y la política fiscal contractiva combate la inflación a costa de disminuir la actividad económica.